Los invito a que hablen su Biblia a Mateo 27. Les voy a leer empezando en el versículo 45. Vamos a ver estos pasajes que tienen que ver con la escena de la crucificación del Señor. Dice: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de las resurrecciones de Jesús, encontraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El cinturón y los que estaban con él custodiando a Dios, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. Esta mañana, al continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo y la escena de la crucificación de Jesús, nos encontramos en uno de los pasajes más significativos de toda la palabra de Dios, porque el pasaje de la Escritura que tenemos ante nosotros nos habla de la muerte de Jesucristo. Ahora bien, si usted no supiera nada acerca de Jesucristo, excepto lo que está leyendo aquí, usted estaría sorprendido inmediatamente el hecho de que su muerte fue bastante inusual, y no como la muerte de otros hombres, especialmente otras víctimas crucificadas, cuyas vidas terminaron desvaneciéndose gradualmente después de un agotamiento y extremo, y luego una coma. Verán, como vimos la semana pasada en nuestro estudio, a ellos les arrebataron la vida de ellos, y ellos sucumbieron finalmente a los efectos de la crucificación y murieron débilmente. Pero esa no es la manera en que Jesús murió. Mientras que observamos el relato de Mateo sobre la muerte de Cristo, vemos que incluso después de soportar los increíbles horrores físicos de ser torturado por la crucificación, Jesús todavía tenía la fuerza física y la resistencia para gritar en voz alta. Y después de hacerlo, se nos dice que él gritó, entregó su espíritu, lo que significa que eligió entregar su vida, y que no fue que se la quitaron a él. Y como sabemos por el Evangelio de Juan, que la razón por la que Jesús decidió en ese preciso momento entregar su vida fue porque su obra de salvación había sido terminada. De acuerdo a lo que el apóstol Juan dijo anteriormente, justo antes de entregar su espíritu, Jesús dijo: consumado es. ¿Y qué significa esto? No que sus enemigos lo hubieran liquidado, sino que su misión estaba cumplida, había terminado, estaba hecha, para lo que el Padre lo había enviado al mundo a hacer, estaba completado. Él había venido a pagar por completo la deuda de pecado de todos los que llegarían a creer en él, y eso es exactamente lo que él hizo. Él pagó nuestro pecado completamente, y por su muerte Jesús hizo algo que nadie más pudo haber hecho. Su muerte ha hecho satisfecha la santa justicia de Dios, la perfecta justicia divina que exige el pago. Como verán, dado que Dios es perfectamente santo y su perfecta y santa justicia exige que todo pecado sea castigado con la muerte eterna, lo que significa que es el infierno. Eso es lo que significa la muerte eterna. Solo el Hijo eterno de Dios, sin pecado, podría realizar un pago que satisfaciera a Dios Padre por toda la eternidad. Cada otra persona, siendo pecadores y finito, solo puede pagar por el pecado, su propio pecado, que lo
hace cuando entra al infierno por siempre. Pero Cristo, por el amor y por piedad hacia nosotros y su misericordia, tomó el lugar de los pecadores y fue castigado en nuestro lugar mientras estaba en la cruz. Y eso es precisamente por lo cual estamos pasando tiempo este domingo, y sabemos que antes de exclamar consumado es, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él lo dijo porque mientras estaba en la cruz, Dios el Padre lo desamparó y abandonó, porque durante esas pocas horas en la cruz el Padre derramó su ira por nuestros pecados sobre su propio querido Hijo, castigándolo en nuestro lugar, por lo que hicimos y nosotros merecíamos realmente, y Él fue el que fue abandonado en vez de nosotros. Escuche estas poderosas y gráficas palabras de Ken Hughes, quien explica algo de la increíble agonía que experimentó Jesús cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él escribe: ola del pecado del mundo se derramó sobre el alma inmaculada de Cristo. Una y otra vez durante estas 3 horas su alma se estremeció y se convulsionó mientras todas las mentiras de la civilización, los asesinatos de miles de campos de muerte, las prostituciones de los ejércitos del mundo y la nociva mezcla de odio, celos y orgullo se derramaron sobre su pureza. Finalmente se convirtió en maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Él continúa: en la oscuridad Jesús lo soportó todo en silencio, ni una sola palabra salió de sus labios. ¿Hay alguna analogía con esto? Quizás podamos imaginar a una hermosa joven virgen violada por un hombre terrible y pervertido, y el horror que experimentaría en esos momentos, pero esto es solo una tenue sombra de la agonía de Cristo. Como verán, la muerte de Cristo fue muy diferente a la de cualquier otra persona en la historia, y es importante que entendamos esto, porque solamente cuando entendemos el verdadero significado de la muerte de Cristo podemos ver nuestra necesidad de confiar en Él para nuestra salvación, Él como nuestro Salvador, y así para ayudar a todos a entender lo que significó la muerte de Cristo. Dios dio sus comentarios sobre el significado de la muerte de su Hijo en forma de ciertos milagros que tuvieron lugar en la escena de la crucifixión, y como señalamos la semana pasada, al describir los acontecimientos que rodearon la muerte de Cristo, Mateo revela que ocurrieron algunos eventos sobrenaturales muy específicos relacionados con la crucifixión, y estos milagros son las declaraciones de Dios sobre el significado de la cruz. Ahora, el domingo pasado vimos el primero de estos milagros sobrenaturales en relación a la cruz, que fue, y lo voy a cubrir nuevamente bien rápido, que la oscuridad cubrió la tierra. En el versículo 45 leemos que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. En Mateo nos dice que durante las últimas 3 horas que Jesús estuvo en la cruz, Dios envió una oscuridad inquietamente al mediodía, que cubrió la tierra de Israel desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el significado de esta oscuridad es que fue una lección divina que indicaba que el pecado estaba siendo juzgado en la cruz. Y sabemos esto porque hay otros lugares en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, que a menudo se utiliza la imagen de la oscuridad durante el día para comunicar el juicio de Dios sobre el pecado. Y eso es exactamente lo que ocurrió en la escena de la crucifixión de Cristo. Aunque nosotros nuevamente estamos enfatizando que Él no fue juzgado por su pecado, porque Él no tenía pecado concebido. Él fue juzgado por nuestros pecados. Y el significado
de esto que la oscuridad sobrenatural envolvió la tierra de Israel durante lo que normalmente sería el momento más brillante del día, fue la declaración de Dios de que en la muerte de Cristo se estaba derramando el juicio. Así pues, la espeluznante oscuridad del mediodía que envolvió la tierra de Israel durante las últimas horas que Jesús estuvo en la cruz fue el primer milagro enviado por Dios que nos ayuda a comprender el significado de la crucificación de Jesús. Pero a medida que continuamos analizando el pasaje de Mateo 27, vemos varios milagros más, tres para ser exactos, que ocurrieron después del milagro de la oscuridad o el milagro de las tinieblas. Cada uno de estos milagros es una declaración divina sobre la cruz, destinada a ayudarnos a comprender el significado de la muerte de Cristo y cómo su muerte nos debe afectar a cada uno de nosotros. Y así, después del milagro de la oscuridad cubriendo la tierra, Mateo nos habla de un segundo milagro que Dios realizó para explicar la muerte de Cristo, y es el velo del templo que se rasgó en dos. Y leemos en el versículo 51, en la primera parte: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y noten esto, de arriba a abajo. Esto es muy importante y vamos a ver por qué en unos momentos. Cuando leemos aquí es que en el momento en que Jesús murió, el velo, es decir, la cortina del templo de Jerusalén, la que separaba, este es el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar más santo, conocido como el lugar santísimo. Esa cortina, ese velo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ahora, bien, es cierto que el hecho de que una cortina se rompa no necesariamente quiere decir que Dios está detrás de eso o que un milagro haya ocurrido. Pero sin embargo, el hecho de que Mateo dijo que este velo se rasgó de arriba a abajo nos indica que fue Dios quien sobrenaturalmente lo cortó en dos. Y eso es porque si se viera roto naturalmente, la ruptura habría sido de abajo hacia arriba, pero este desgarro se produjo de arriba hacia abajo. Porque Dios fue quien lo rasgó. Y mantenga en mente que esto no fue algo, un pequeño desgarro que sucedió después de muchos años, porque esta cortina medía 18 metros de largo y 9 metros de ancho y estaba hecha de una tela ricamente tejida, como lo expresó un escritor, 72 trenzas torcidas de 24 hilos cada una. Entonces, es un punto que debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es el propósito original de esta gran cortina gruesa en el templo y por qué Dios la cortó milagrosamente en dos? Y bueno, básicamente el propósito de esta cortina era mantener a los hombres fuera del lugar santísimo en el templo. El lugar santísimo era el lugar en el templo de Jerusalén que simbolizaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar en esta zona con excepción del sumo sacerdote, y él solo lo podía hacer una vez al año en el día de la expiación. Y por lo tanto, el significado de esta cortina era que simbolizaba, y noten esto, el enorme abismo que separaba al hombre pecador del Dios Santo. En las palabras del doctor James Montgomery Boyce, él dice: el velo era una manera de decir simbólicamente, pero también inequívocamente, hasta aquí puedes llegar, pero no más allá. En otras palabras, lo que él está diciendo era que esta cortina aseguraba que todos comprendieran que su pecado los hacía incapaces para entrar en la presencia de Dios. Y el hecho de que se realizaran sacrificios de animales durante todo el día en el templo indicaba al pueblo judío que todos estos sacrificios nunca podrían realmente expiar sus pecados. De lo contrario, si lo hicieran, la barrera entre el Dios Santo y el hombre pecador se habría eliminado.
Pero mientras esta cortina estuviera intacta, fue la declaración de Dios de que nadie podía entrar su santa presencia porque su pecado los mantenía fuera de él. Sin embargo, el momento en que Jesucristo murió, Dios supernaturalmente rompió esta cortina del templo, y esto nuevamente simboliza la barrera entre él y el hombre, que ya está eliminada, y está diciendo que noten esto, y que hizo la expiación completa y permanente por los pecados, y por lo tanto el camino a la presencia de Dios ahora estaba abierta para todos los que aceptaron la muerte de su hijo en su lugar. Y ahora bien, ¿cómo sabemos que esta es la interpretación correcta de la cortina rasgada en dos? Bueno, lo sabemos porque aunque Mateo no explica el significado de esta acción, el autor de Hebreos sí lo hace. Esto es lo que leemos en Hebreos en el capítulo 10, empezando en el versículo 19. Dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Dios, por un camino nuevo, vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amigos, la barrera que les impedía entrar en una relación con Dios en esta vida, y que nos impedía a nosotros también hacerlo, se ha removido, y fue Dios el que hizo esto, y la muerte de Cristo, quien la eliminó. La muerte de Cristo expió y pagó completamente por el pecado, y por lo tanto aquellos que confían en Él como su Señor y Salvador están invitados, están animados a entrar en su presencia con valentía en cualquier momento que ellos desean. Y leemos esto en Hebreos 4:16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna. Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña que la muerte de Cristo logró. Quienes confían en Cristo como su Salvador y Señor son bienvenidos a la presencia de Dios, a entrar en su presencia, y ahora, en cualquier momento y en el futuro cuando ellos mueran. Juan 14:6 es un pasaje muy famoso. Dice estas palabras maravillosas. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por lo injusto. Noten esto, para llevarnos a Dios. Cristo nos ha traído a Dios. De lo contrario, habríamos sido excluidos de la presencia divina para siempre. Entonces, si usted es un creyente en Cristo, yo le pregunto: ¿qué tan a menudo usted entra en su presencia? ¿Qué tan a menudo usted ora? ¿Usted pone un tiempo a un lado cada día para orar? Jesús hizo eso. Y si Jesús necesitó tiempo para orar, para tener comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos tiempo? Si usted no tiene lo que nosotros generalmente llamamos como el tiempo de devoción, usted tiene que hacer eso. ¿Cómo usted va a tener una relación con Dios si usted no está hablando con Él, si usted no está escuchando sus palabras? Entonces, escuche, Jesús murió para remover esa barrera, así que vaya a Él, venga a su presencia, háblale a Él, ponga su tiempo a un lado durante el día y también durante el día. Él lo está invitando a hacer esto para que usted le hable a Él y le ore a Él. Usted tiene que hacer eso, si no usted está poniendo por debajo el trabajo de Cristo en la cruz. Y estoy contento de que alguien esté de acuerdo conmigo. Su presencia siempre está abierta a nosotros. Usted nada más tiene que entrar.
Y aquellos que no entienden que Jesús es el único camino a Dios, ellos fallan de ver y de comprender la gravedad de su propia pecaminosidad y la perfecta santidad del carácter de Dios. Ese es un problema, ¿no? Ellos no saben qué tan serio su pecado es. Ellos creen que sus pecados no es la gran cosa. Nadie puede entrar en la presencia de Dios, nadie puede irrumpir en la santa presencia de Dios mientras que tenga su pecado. Usted no puede hacer eso, pero Cristo por su muerte removió nuestros pecados y Dios Padre nos quitó el pecado y lo cargó sobre su Hijo. Así que confíe en Él para esto y estar libre de pecado y entrar en su presencia. Pero hay algo importante en lo que pensar. Aunque la ruptura del velo del templo, Dios hizo una declaración dramática sobre la muerte de Cristo que eliminó la barrera del pecado. Solo algunas personas en ese momento entendieron el mensaje, pero la mayoría de ellos no le entendieron y no lo aceptaron. Déjenme explicar lo que quiero decir. En el momento del día en que ocurrió este desgarro sobrenatural del velo del templo, fue a las 3 de la tarde. Y lo sabemos porque Jesús murió a las 3 de la tarde y ese es el momento en que se rompió el velo y fue entonces cuando Dios lo rasgó en dos. Pero las 3 de la tarde también era el momento en que el templo se llenaba de fieles, porque ese era el momento del día en que normalmente se hacían los sacrificios de animales al anochecer. Entonces, ¿cómo sería el ser un sacerdote judío trabajando ese día cuando el telón se rasgó en dos? Así es como un maestro de la Biblia imaginó la escena. Él dice: los sacerdotes habrían estado en el templo cumpliendo con sus deberes cuando el velo se rasgó. Lo habrían visto sin duda atónitos ante el interior del templo ahora expuesto. Los sacerdotes probablemente cosieron el velo y continuaron con sus prácticas religiosas tradicionales. Verán, aunque Dios estaba haciendo esta declaración muy fuerte acerca de que el pecado sería completa y perfectamente lidiado con la muerte de Cristo, y aquellos que pusieron su confianza en Jesús como Salvador y Señor eran libres ahora de venir a su presencia, hubo muchos que simplemente ignoraron la declaración de Dios y continuaron con sus observaciones religiosas normales. Ahora, aparentemente algunos de los sacerdotes deben haber entendido el significado del velo del templo rasgado. ¿Y por qué yo digo eso? Porque lo leemos en Hechos 6:7. Dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, lo que leemos aquí es que en los primeros días de la iglesia, después del día de Pentecostés, muchos sacerdotes judíos llegaron a la fe en Cristo, y puede ser muy bien puede ser que el milagro del velo rasgado del templo fuera lo que Dios usó inicialmente para ablandar sus corazones al evangelio. Sin embargo, eso no ha sido el caso de la mayoría del pueblo judío, ni en aquel entonces ni ahora. Verán, durante 2000 años el pueblo judío ha optado por ignorar la declaración de Dios sobre la muerte de Cristo, que eliminó la barrera que los separaba de su presencia, porque nunca se les ocurrió que al rasgar el velo del templo, Dios esencialmente estaba poniendo fin a todo el sistema de sacrificios, pues ya no era necesario ofrecerle un sacrificio animal para remediar el pecado, ya que el sacrificio de Cristo una vez y por todas fue totalmente suficiente, y eso significa que ya no había necesidad de tener que un sacerdote intercediera por ellos y acercarse a Dios por ellos, porque la muerte de Cristo abrió el camino para que cualquiera que crea en Él, en su obra terminada en la cruz, se acercara a Dios directamente. Y eso es lo que leemos en 1 de Timoteo 2:5-6. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos.
Y ya ven que aunque no sería hasta 35 años más tarde o más que el templo de Jerusalén sería destruido, Dios ya estaba cerrando el sistema de sacrificios y el sacerdocio con la muerte de Cristo, porque ya no se necesitaba. Y la razón de esto es que todos los sacrificios de animales apuntaban al sacrificio supremo y perfecto de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora que el sacrificio de Cristo estaba completo, el antiguo sistema de sacrificios de animales era innecesario. Pero la mayoría de los judíos en el primer siglo no entendieron esto, no lo entendían, no entendían que Dios había intervenido y estaba cerrando todo el sistema de sacrificios debido a la muerte de Cristo. Y lamentablemente el pueblo judío de hoy se ha distanciado tanto de cualquier comprensión bíblica del pecado y la santidad de Dios, y de que necesitan un sacrificio sustituto perfecto para entrar en la presencia de Dios, que tienden a no darse cuenta de que son pecadores necesitados, separados de Dios. Por lo tanto, el concepto de un sacrificio por sus pecados les resulta simplemente lejano, algo en lo que ni siquiera piensan, algo que ni siquiera les pasa por la cabeza. Pero aquellos que comprenden el significado de la rasgadura del velo del templo, ya sean judíos o gentiles, nosotros sabemos que podemos entrar a su presencia solo por fe en la sangre de Cristo, sin añadir nada para merecer el favor de Dios. Nosotros entendemos que añadir algo a la obra consumada de Cristo, como una obra religiosa, el bautismo, las buenas obras, etcétera, eso es un insulto a Cristo. Y está condenado en las Escrituras como otro evangelio. Esto es lo que leemos en Gálatas 1, 6 al 9. Pablo estaba enojado con un enojo inspirado por el Espíritu Santo cuando él escribió esto. Él dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pablo deja muy claro que otro evangelio es un mensaje que afirma que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para salvar a nadie, que algo en forma de buenas obras o rituales religiosos debe ser añadido a su muerte para asegurar la salvación. Cualquiera que predique un mensaje tan falso, dice el apóstol, está maldito por Dios. Y ahora quiero que vean algo importante que nos ayuda a entender la completa suficiencia de la muerte de Cristo para nuestra salvación. Con respecto a Jesús, el escritor de los Hebreos dice esto en Hebreos 1 al 3. Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el escritor dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora quiero que noten las últimas palabras de este versículo. Él dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué es eso importante? Esta declaración es muy significativa del escritor de los Hebreos. Y estoy seguro que la mayoría de los judíos del primer siglo leyendo esto lo entendieron sin ningún problema. Y la razón por la que esto es tan significativo es porque, si bien los muebles del templo eran muy hermosos y ornamentados, hay uno que falta. Y note esto bien. ¿Cuál es el que falta? Es una silla. Y la razón por la esa es porque
el trabajo de los sacerdotes nunca terminaba y por lo tanto un sacerdote nunca podía sentarse, ya que siempre habría más sacrificios de animales que oficiar debido al pecado. Pero después de la muerte de Cristo Jesús, nuestro eterno sumo sacerdote, Él se sentó. Él se sentó, ¿por qué? Porque su sacrificio fue una vez y para siempre, de modo que no se necesitaban más sacrificios, como leemos en Hebreos 10, 11 al 12. Lo leí anteriormente para ustedes. Se dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Como verán, el milagro del velo del templo rasgado fue el mensaje de Dios que la muerte de Cristo abrió el camino hacia Él para nosotros. Para fe en su Hijo, en otras palabras, es una invitación a venir a Él por medio de la fe en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que les pregunto, ¿ya has venido? ¿Has acudido a Jesucristo por su salvación? ¿Has depositado tu fe en su muerte por ti? Él te invita. Es más, Él te manda a que vengas a Él, pero debes aceptar su invitación. Él no te va a forzar a hacerlo. Él te invita a que vengas a Él con un corazón arrepentido de tu pecado y con confianza en su muerte sacrificial por ti. El camino está abierto para que vengas a Él, solo necesitas hacerlo. Acércate a Él. Ahora, hemos observado dos milagros relacionados con la muerte de Cristo que ayudan a explicar el significado de su crucificación. El milagro de la oscuridad que cubrió la tierra, lo que significa que la cruz representa el juicio por el pecado, y el milagro del velo del templo rasgado en dos, lo que significa que la cruz abrió el camino a Dios porque la barrera del pecado había sido eliminada. Pero a medida que Mateo continúa contándonos sobre la escena de la crucifixión, nos habla de un tercer milagro que Dios realizó ese día para explicar la muerte de Cristo, y es el milagro de la resurrección de los muertos. Y ahora Mateo nos está diciendo que al mismo tiempo que el velo del templo se rasgó en dos, se produjo un terremoto. Y ahora, un terremoto en Israel no es inusual. Los terremotos no se consideran por ninguna persona de ser eventos milagrosos. Sin embargo, el hecho de que este terremoto ocurriera justo en el mismo momento en que Jesús murió y que vino con tal fuerza que las rocas se partieron y las tumbas alrededor de Jerusalén se abrieron, lo convierte sin dudas en un mensaje de Dios acerca de la crucificación de su Hijo, y no tenemos que preguntarnos cuál fue el mensaje divino, porque lo leemos en el versículo 52, que cuando se abrieron los sepulcros, muchos de los cuerpos que estuvieron ahí como resultado muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y ahora bien, Mateo es el único escritor del Evangelio que nos habla de este milagro que ha desconcertado a muchas personas a lo largo de los años en cuanto a qué sucedió exactamente y cuál fue el significado de este acontecimiento. Y ahora es cierto que hay cosas sobre este milagro que no sabemos. Consideremos lo que sí sabemos sobre este incidente. En primer lugar, lo que sí sabemos es que la extrema fuerza de este terremoto provocó la ruptura que algunas tumbas en la ciudad de Jerusalén se abrieran nuevamente, esa ruptura. Así describe el erudito bíblico Leon Morris la apertura de estas tumbas. Él dice, esto no sería sorprendente en un terremoto. De hecho, no es fácil imaginar cómo podría evitarse. Las tumbas de roca no eran como sepulturas donde se enterraban los cuerpos bajo montañas
montículos de tierra. Normalmente estas tumbas de roca estaban sobre la superficie y cuando la tierra temblaba se sometían a grandes tensiones. Muchas se desplomaban en un gran terremoto. Ahora bien, que las tumbas se abran no es un hecho milagroso en sí mismo, sino la consecuencia natural de un terremoto fuerte. Sin embargo, el milagro aquí es que de estas tumbas abiertas salieron muchos santos, es decir, verdaderos creyentes que habían confiado en Dios para su salvación bajo el antiguo pacto, es decir, antes de la muerte de Cristo, y que habían muerto desde entonces, pero que ahora emergían vivos de sus tumbas. Ese es el verdadero milagro. Es decir, estos creyentes previamente muertos en Jerusalén y sus alrededores fueron resucitados de entre los muertos. Dios en su infinito poder había unido milagrosamente sus espíritus a nuevos cuerpos y los había resucitado a nueva vida. Y según el versículo 53 sabemos que estos individuos que fueron resucitados de entre los muertos no se no se aparecieron a nadie en Jerusalén hasta después de la resurrección de Cristo. Nos dice Mateo, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ahora, estas son algunas de las cosas que sí sabemos sobre este evento inusual, porque Mateo nos cuenta. Sin embargo, hay varias cosas que no sabemos de estos eventos porque no nos lo han contado, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hacía que habían muerto estas personas? ¿Habían muerto en los días del Antiguo Testamento o habían muerto recientemente antes de la crucificación de Cristo? ¿Y cuánto tiempo permanecieron vivos en la tierra después de resucitar? Fue como Lázaro que resucitaron y murieron después, o finalmente fueron transportados al cielo como Elías. Realmente no lo sabemos. Además, no sabemos dónde se quedaron estas personas durante esos pocos días antes de la resurrección de Cristo, o a quién fueron a ver en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Y de hecho ni siquiera sabemos por qué fueron a Jerusalén, ni qué les dijeron a las personas que vieron allí. Se los imaginan yendo a casa de familiares o amigos diciendo: hola, ¿te acuerdas de mí? He vuelto. Entonces, este milagro de resucitar a estos creyentes entre los muertos es un poco misterioso porque hay mucho que no sabemos sobre este incidente. Sin embargo, aunque hay mucho que no sabemos acerca de estas personas que salieron de sus tumbas, el hecho de que este acontecimiento tuviera lugar en conexión con la muerte de Cristo hace bastante obvio el mensaje de este milagro. Este mensaje es que por la muerte de Cristo, la muerte es vencida para todos los que llegan a creer en Él, porque eventualmente experimentarán la resurrección de los muertos. Ese es el mensaje, y eso es precisamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. También nuestro Señor dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviráis. La resurrección de estos creyentes del antiguo pacto de entre los muertos fue un anticipo de lo que todos los creyentes experimentarán algún día en la resurrección, porque la muerte de Cristo venció a la muerte por nosotros. Y según el apóstol Pablo en 1 Corintios, la muerte es el último enemigo y fue vencida por Jesús. Así que si usted conoce a Cristo como su Salvador y Señor, al morir su espíritu irá inmediatamente a la presencia de Dios, mientras que su cuerpo permanecerá aquí y se descompondrá aquí en la tierra. Pero en el futuro Dios te dará un cuerpo completamente nuevo cuando en el momento de la resurrección lo levante de la tumba y lo reúna con su espíritu. Así estarás con Él para siempre y todo gracias a la muerte de Cristo. Pero me pregunto si usted da mucho tiempo a pensar en esto. Usted sabe
mucho o algo acerca de la futura resurrección. Les quiero decir que hemos estado estudiando esto los domingos en la noche, así que si usted no sabe, puede tomar la oportunidad de venir a aprender esto o puede escuchar los mensajes en línea. Estas son verdades gloriosas que usted necesita saber acerca de la resurrección. Es su futuro, usted tiene que saber sobre esto. Hasta ahora, Mateo nos ha contado 3 milagros relacionados con la muerte de Cristo. El milagro de la oscuridad cubriendo la tierra, significando que Dios estaba juzgando el pecado de la cruz. El milagro de la cortina que se rasgó en dos, significando que la barrera que conducía a la presencia de Dios fue eliminada. Y ahora el tercer milagro de la resurrección de los muertos, significando que por la muerte de Cristo la muerte ha sido vencida para que todos los que creen en el Salvador experimenten una gloriosa resurrección. Pero en realidad hay un cuarto milagro, uno que a menudo se pasa por alto, aunque este quizás sea el más asombroso de todos, y es el milagro de la salvación del centurión romano. Leemos en el versículo 54, dice: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Y ahora Mateo dice que en el momento de la muerte de Cristo, el centurión romano y los demás soldados que estaban a cargo de custodiar a Jesús, reconocieron que los eventos que estaban sucediendo, al menos aquellos que podían ver, como la oscuridad del mediodía y el terremoto y la forma triunfal en que Jesús murió, gritando en voz alta: consumado es. Esto lo hizo venir a salvación. Y les voy a decir de Lucas 23:47, donde dice: cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Él realmente reconoció que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, y esto es remarcable. Por eso dije que a lo mejor es el milagro más grande de todos asociado con la cruz, porque este soldado romano era un pagano, un militar de carrera, curtido por las duras realidades de la guerra y de todas las batallas en las que estuvo. Como verán, un centurión romano, que era lo que este hombre era, que era el rango militar nuevamente de este hombre, normalmente estaba a cargo de 100 soldados, y es muy probable que hubiera sido el oficial encargado de llevar a cabo la crucificación de Cristo, lo que significa que habría estado al tanto de todo lo que se dijo sobre Jesús cuando fue llevado ante Poncio Pilato. Por lo tanto, habría sido testigo presencial de las falsas acusaciones contra Cristo, habría oído al Sanedrín decir que Jesús afirmaba ser el rey de los judíos y el Hijo de Dios, y habría observado el noble y majestuoso silencio de Cristo ante de sus circunstancias. También habría oído a Pilato decir 5 veces que había declarado inocente a Jesús de todos los cargos. Además, este centurión habría participado en los azotes del Señor y en el cruel maltrato que sufrió al burlarse de Jesús, vistiéndolo como un rey y luego escupiéndole en la cara. Y él habría estado involucrado en clavar a Jesús en la cruz y luego colocar la viga de manera en el agujero en el suelo y levantar a Jesús sobre ella para ser ejecutado por crucifixión. Él era un soldado profesional. Él no tenía ninguna simpatía por Cristo, simplemente estaba cumpliendo sus órdenes, pero él entonces observó que Jesús enfrentó la muerte como ninguna otra víctima crucificada que hubiera visto antes. En la cruz, Jesús oró por sus enemigos, se aseguró de que su madre recibiera atención, atendió a uno de los otros ladrones crucificados con él, y luego se encontró con la muerte con un fuerte grito de victoria y no de desesperación y derrota. Y con la oscuridad cubriendo la tierra por 3 horas y el temblor de la tierra cuando Jesús murió, este centurión
y los otros soldados se dieron cuenta de que todo esto no podía ser una coincidencia. Y cuando Dios reveló la verdad acerca de Cristo a su alma, este centurión clamó lo que ya estaba en su corazón: verdaderamente este era hijo de Dios. Amigos, esta es la confesión de un hombre salvo y es el testimonio de Dios para ustedes, y este hombre pudo ser salvo. Entonces usted también puede. Pero quiero que noten algo importante que Mateo dice aquí en el versículo 54. Nos dice que estos soldados se asustaron mucho al ver lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta nuevamente. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Noten nuevamente que Mateo nos dice que ellos estuvieron muy asustados cuando vieron lo que estaba sucediendo y dijeron y se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Y claro que estaban asustados y se dieron cuenta de que habían matado al Hijo de Dios. Esa es la manera que debemos estar todos cuando reconocemos quién Cristo es. Debemos estar alarmados porque nos damos cuenta que hemos rechazado y rebelado en contra de Él, quien es el Hijo de Dios. Y es nuestro pecado que es responsable de haberlo puesto en la cruz. Todos estos milagros que hemos leído desde la semana pasada hasta hoy son un testimonio divino del significado de la muerte de Cristo. El pecado fue juzgado, el camino a Dios fue abierto y la muerte fue vencida. E incluso el individuo más endurecido por el pecado puede llegar a la fe en Cristo. Y la pregunta es, ¿has tú recibido el testimonio de Dios sobre su Hijo y has creído en Él? Les animo que lo hagan. Si desean, nuevamente respondan a Él, si no lo han hecho hasta ahora. Y si hoy día ustedes quieren hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor vengan a verme al final del servicio. Yo estaré aquí al frente del auditorio. Podemos hablar con ustedes y escucharlos. Para hablar más acerca de la salvación, y para aquellos de ustedes que lo conocen, ¿qué hacemos con estas verdades? Debemos estar maravillados de estas verdades y de Él, adorándolo por esta increíble salvación. No todo es maravilloso. Esto es maravilloso porque Él es maravilloso. Nosotros nuevamente lo adoramos a Él por esta maravillosa salvación que Él nos ha dado a nosotros. Así que oremos ahora. Padre, te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias por tu preocupación de que nosotros sepamos estas verdades. Tus declaraciones, estas son tus declaraciones sobre lo que sucedió ese día, lo que es la verdad, estas maravillosas verdades. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo y a orar a diferentes horas del día. Si no lo hemos estado haciendo, oramos que esto cambie hoy día y que estemos en oración contigo a través del día, Señor, porque la barrera se ha removido. Recuérdanos que tú nos has traído a ti, Señor, y ahora podemos entrar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender y reconocer esto, Señor. Y también oramos, Señor, por aquellos que están aquí, que han escuchado el Evangelio muchas veces, pero nunca han respondido. Padre, pedimos que tú trabajes en ellos como trabajaste en el corazón del centurión romano, Señor. Tráelos a ti, Señor. Y a las personas que nos ven en línea, Señor, tráelos a ti, Señor, en salvación en Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.